¿Tiene, hermano? Cantares 4:15, la versión del lenguaje sencillo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era en la fuente de los jardines, el manantial de agua viva que baja del monte Líbano. Lo leemos nuevamente. Era en la fuente de los jardines, el manantial de agua viva que baja del monte Líbano. Mire, estaba leyendo esto y me llamó la atención porque en Cantares 4 está hablando de el esposo le está diciendo a la esposa, el esposo le está cantando a la esposa. O sea, en nuestro caso sería Cristo cantándole a la iglesia. Amén, amén. Entonces Cristo le está diciendo a la iglesia: tú eres el manantial de agua viva. Cristo le está diciendo a la iglesia: tú eres el manantial de agua viva. Entonces me llamó la atención, ¿verdad? Porque ya vamos a estudiar un poquito lo que es el agua viva, pero yo le puse el tema solamente agua viva. Diga conmigo, agua viva. Agua viva, eso es lo que vamos a estudiar. Pero me llamó la atención porque en Cantares le dice a la novia: tú eres la fuente de agua viva. Entonces, para que la iglesia llegue a terminar en el proceso de agua viva, pues vamos a estudiar un poquito, a leer un poquito la Biblia. Así que vamos a orar, me ayuda a orar esta tarde. Tenemos siempre las peticiones de oración por acá, ¿verdad? Así que las levantamos esta tarde. Me ayuda a orar, levante su mano y oramos. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente venir a tu casa y estar aquí en este ayuno, Señor. Estamos aquí sumergidos en tu presencia con nuestros hermanos. Ponemos estas peticiones de oración levantando nuestras manos en señal de victoria, Señor, porque tú extiendes tu respuesta en medio de toda situación difícil, en medio de todo aquello, Señor, que quiera venir a dañar la casa de tus hijos, de tu pueblo. Lo rechazamos, renunciamos a todo contraataque de las tinieblas. Señor, las enfermedades desaparecen en tus siervos y en tus siervas. Nos declaramos en victoria por tu Espíritu Santo y bendecimos también tu buena y bendita palabra que vamos a hablar esta tarde en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Usted le regala una vez más palmas al Señor. Gloria a Dios. Cristo es el manantial de agua viva. Él es el manantial que brota, hermano, en cada uno de los creyentes. Es como una fuente de agua inagotable, inagotable. Nunca se seca. Cuando nos acercamos a Él, cada vez que nos acercamos a Él, fluye esa agua de vida para con nosotros. Y obviamente no vamos a volver a tener sed jamás. Nuestro cuerpo, hermano, tiene sed porque se desgasta. Creo que estuvimos viendo el martes lo que es la energía divina, ¿verdad? Lo que es la energía primigenia de Dios. Y obviamente el cuerpo humano, ¿verdad? Quema calorías, ¿verdad? Quema calorías. También el alma pierde fuerza. Vimos ahorita en la mañana la palabra de fe que necesitamos para que nuestra alma reciba fortaleza. Amén, hermanos. Es que ahorita que dije quema calorías, me acordé porque ayer fuimos a comer con unos hermanos en la noche y me dice: y quiere dejar ahí los centavos para los niños quemados, me dice, ¿va? Y le digo: no, si a los quemados vamos a alimentar ahorita, le digo yo. Vienen quemados de jugar pelota, le digo yo. Entonces, solo para que no se me duerma, hermano, esta hora sí es terrible, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor lo que hace es, hermano, darnos agua para que no se canse nuestro ser. Entonces tenemos que aceptar todas las bendiciones de Dios. Usted acepta todas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Entonces viene Dios y manda su bendición, manda su fuente, nos bendice plenamente. Y obviamente el alma, hermano, el espíritu, el cuerpo se empiezan a refrescar. Cuando venimos a esas aguas encontramos paz, encontramos bendición, es una fuente de bendición. Y a veces, hermano, tal vez no podemos encontrar satisfacción en alguna otra cosa secular, pero la encontramos en Dios. Mire usted hoy, esta tarde aquí, ayunando. ¿Qué haría usted los domingos?
¿Qué haría usted los domingos si no estuviera en la iglesia? O si no fuera cristiano, ¿qué hacía usted el domingo? ¿Qué hacía usted? Bueno, aquí no hay playa, ¿verdad? Porque yo me iba para la playa. Pero el domingo supuestamente es el día que tenemos que recobrar fuerza, pero también tenemos que alimentar a nuestro espíritu que está dentro. Y ese espíritu también tiene que recobrar fuerza y fortaleza. Váyase conmigo, mire, lo voy a llevar del Génesis, sí que cabal, ¿verdad? Del Génesis al Apocalipsis lo voy a llevar, porque la primera vez que encontré agua viva fue aquí en Génesis 26:18, la versión Félix Torres Amat. Mire cómo dice esta versión: e hizo abrir de nuevo los otros pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham, y que muerto éste, habían cegado en otro tiempo los filisteos, y les dio los mismos nombres que su padre les había dado antes. Cavando después en el torrente, hallaron un manantial de agua viva. Diga conmigo, agua viva. Pero usted ya como que está en el ayuno de bajadita. Diga, agua viva, hermano. Sí, porque si no me va a poner a mí también, hermano. Mire, quiero hablarle ahorita aquí en este pozo. Creo que hemos estudiado los pozos familiares, hemos visto el pozo de bendición, pero en esta ocasión le quiero señalar un pozo de agua viva. Abraham había abierto pozos. Mire qué importante era en aquel entonces abrir pozos, porque eso era señal de que las personas retomaban un lugar, posesionaban un lugar. Hermano, no se puede vivir en un lugar si no hay agua. Amén. No podemos vivir, hermano, perdón, pero no podemos habitar en un lugar si no hay agua. El agua es necesario para bañarnos, el agua es necesaria para tomar agua, es necesario, hermano, para lavar los trastes, para lavarnos las manos. Sí, ¿verdad? Nos lavamos las manos, ¿verdad? O sea, el agua es necesaria para todo el uso diario. Entonces, Abraham abrió pozos, pero fíjese usted que cuando Abraham murió, mire usted, Abraham muere, entonces los filisteos empiezan y tapan los pozos, los sellan, les ponen candados, hermano, y eso era una falta de respeto. Ese era declararle la guerra a otras culturas, en otras culturas. Entonces, me llama la atención Génesis 26:18. Aquí en la Félix Torres Amat encuentro la palabra agua viva, porque dice que encontraron un manantial. Esta es la región de Gerar. Si usted lee el pasaje bíblico, era un lugar desolado, estaba a orillas del desierto. El agua era tan valiosa como el oro. Mire usted qué importante era el agua. Imagínese, yo no sé si usted qué preferiría ahorita, un vaso de agua o un pedazo de oro. No, pastor, ahorita quiero una pizza, pastor. Ahorita quiero un pollo, un pavipollo, ¿verdad? Ya que estamos en la temporada, ¿verdad? Navideña, digo aquel. No, mire usted, ellos preferían, hermano, el agua que el oro. Era muy valioso el agua. Y entonces algunos pozos los cerraban para evitar, hermano, que ladrones llegaran y robaran el agua. Porque el pozo, hermano, yo no sé si usted los conoce, pero los pozos se saca el agua, se extrae el agua, y como es una vertiente abajo, hasta que se va llenando nuevamente, ¿verdad? Es como una cisterna. Por eso pozo viene una palabra hebrea que sí es cisterna. Lo que le quiero señalar aquí es que el que está hablando acá, que el que heredó estos pozos fue Isaac. Entonces Isaac, mire usted qué inteligente fue Isaac. Isaac no se puso a pelear. Isaac no peleó los pozos. No hubo guerra. Isaac no era un hombre de guerra, no era un hombre de batalla. Su padre sí. Usted conoce a Abraham, creo que lo hemos leído en la Biblia. Y dice la Biblia que cuando Abraham se dio cuenta de que tenían a sus familiares presos, Abraham se fue a pelear, agarró 300 y fracción de hombres que tenía con él, se fue a pelear, derrotó 5 reyes, Abraham, y cuando Abraham regresó, encontró al rey de Sodoma. No sé si se acuerda de la lectura. Y el rey de Sodoma le dijo que traficaran almas. Y entonces Abraham le dijo que no. Siguió caminando Abraham y encontró a Melquisedec. No a Abraham, sino a Abraham. Encontró a Melquisedec. Y cuando encontró a Melquisedec, dice que le dio el diezmo de todo lo que traía, de todo lo que tenía.
Entonces Abraham era un hombre guerrero, Abraham era un hombre, hermano, que peleaba, ¿verdad? Que tenía este tipo de fuerza. Pero Isaac no. Isaac significa risa. Isaac significa gozo. Cuando Isaac recibe los pozos, fíjense que Isaac tuvo un reconocimiento. Tapar el pozo de una persona era declararle la guerra, pero Isaac hizo algo muy interesante. Isaac tenía todo el derecho, pero no lo hizo. Los filisteos arruinaron sus pozos, pero Isaac no les declaró guerra. Eso es lo que me llamó la atención. Entonces, no decidió, hermano, tomar las armas Isaac, sino que ¿sabe qué hizo Isaac? Se ganó el respeto de sus enemigos, porque él se esforzó por la paz. Y eso es donde me llamó la atención, porque quiere decir que la fuente de agua viva, cuando yo soy poseedor de un pozo, de un manantial de agua de vida, yo lo que debo de tener en mi corazón es paz, no guerra. No le ando declarando la guerra a todo mundo. Me enojo hasta con el espejo, hermano. Me miro en el espejo y hasta con el espejo me enojo porque me miro tan feo. No, mire Isaac. Isaac, hermano, hizo esfuerzo de paz. Y entonces sus enemigos, los filisteos, le reconocieron a él, hermano, aquel esfuerzo. Y los nombres de los pozos, creo que nunca los hemos estudiado, ¿verdad? Sería bueno estudiarlo, porque Abraham le puso nombres a todos esos pozos que él abrió. Y los mismos nombres que Abraham le puso, Isaac retomó esos nombres. Isaac retomó esos nombres y obviamente se los heredó. ¿A quién cree que le heredaron esos pozos? A Jacob. Jacob ya era descendiente de Isaac. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, pero el que recibió la bendición de todo lo que poseía era Jacob. Por eso es que encontramos que Jacob también abre pozos y recibe herencia los pozos de su padre. No sé si para hablarle de los pozos de Jacob, ¿se recuerda la samaritana? ¿En qué pozo estaba? En el pozo de Jacob. Entonces era un pozo de agua. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver todo ese punto. Lo que quiero dejarle esta tarde es que la agua de vida, aquel que porta el agua de vida, aquel que tiene el agua de vida, tiene paz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tiene paz, produce paz. Y en vez de provocar pleito y en vez de provocar guerra con sus hermanos, lo que hace es esforzarse por la paz. Dígale al hermano que tiene la paz: hermano, esforcémonos por tener paz. Dígale: esforcémonos por tener paz. Amén. Ok. El primer punto es ahí en Génesis, donde encuentro agua viva, encuentro un pozo. Y encuentro que ese pozo me enseña a tener un esfuerzo de paz. Ok, avanzamos al siguiente libro, Levíticos 14:50. En Levíticos 14:50, la versión Jerusalén 1976, oiga lo que dice Levítico. Me llamó la atención esto. Inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva. Diga conmigo: agua viva. Agua viva. Oiga esto. Versículo 51. Y tomando la madera de cedro, el hisopo y la púrpura escarlata con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua viva, y rociará la casa. ¿Cuántas veces, hermano? 7 veces. Tras haber realizado el sacrificio por el pecado en favor de la casa, con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y las lana escarlata. Amén. ¿Había leído usted el versículo antes? Bueno, pastor, yo leí toda la Biblia, pero ese versículo lo pasé de noche, me va a decir usted. Mire qué interesante ese versículo. Yo pasé de noche también, hermano. Mire, a este punto le puse yo diagnosticar la lepra, porque llegaba al sacerdote, el hombre de la casa, cuando miraba que en su casa había lepra, usted sabe que la lepra, hermano, es símbolo del pecado. La lepra se limpia. Amén. Amén. La lepra no se sana, la lepra se limpia. Diga conmigo: la lepra se limpia.
La lepra lo que necesita es limpieza. Es limpieza. Entonces, viene en este punto y el padre de la familia se presentaba ante el sacerdote y le decía: ¿sabes qué? Tengo problemas en mi casa. Necesito que me ayudes porque hay una gran peste de lepra en mi casa. Necesito quitar la lepra, necesito quitar la inmundicia de mi casa. Ya no, hay una infección latente que va a venir aquí. Yo quiero evitar esa infección. Y entonces mire el sacerdote, hermano. ¿Cuántos somos sacerdotes aquí, hermano? Entonces mire lo que estamos aprendiendo esta tarde. Yo cuando estaba estudiando esto, digo yo, este tema está bonito para desarrollarlo por familias, pero me dijo el Señor: no, es para el ayuno. Es para el ayuno. Usted no sabe lo que le iba a hablar yo hoy, ¿verdad? Pero imagínese. Me dice: Señor, es para el ayuno. Entonces esta palabra es para usted que se quedó en el ayuno. Amén. Entonces aquí puedo ver dos pájaros, uno vivo y uno muerto. Entonces, si lo trasladamos al ámbito espiritual, me está hablando del Espíritu Santo y del Hijo. Y mire qué interesante, porque dice que hay una madera. Quiere decir que Cristo fue a la cruz a derramar la sangre, y de su costado salió agua y, oiga, diga conmigo, agua y sangre. Entonces Cristo es la fuente de agua. Mire, por eso lo quiero llevar con esto. Entonces, cuando nuestra casa tenga lepra, cuando en nuestra casa haya inmundicia, cuando en nuestra casa haya alguna infección, para evitar todo ese tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es correr al sacerdote para que pueda limpiar nuestra casa. Entonces, si usted lee acá, el sacerdote, hermano, degollaba un pajarito, lo mataba, derramaba la sangre del pájaro, pero dice que había una agua viva. Hermano, perdón, ¿dónde buscaban esta agua? ¿Por qué dice aquí agua viva? ¿Algún hermano me va buscando número 26, por favor? Número 26, si lo tienen ahí en la Félix Torres Amat, ¿me pueden ayudar? ¿Dónde fluye esta agua viva? ¿De dónde venía esta agua viva? Y entonces dice, hermano, que tenían que llegar el hombre, el padre de familia, donde el sacerdote, para que le diagnosticara cuánto era de gravedad la lepra que había en su casa. Entonces el sacerdote hacía un ritual. Tenía que llevar dos palomitas, una la mataba, la otra quedaba viva. Entonces aquella sangre de aquella palomita, hermano, la ponían aquí. Mire usted qué interesante. Dice: inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva, y tomando la madera de cedro, el hisopo y la púrpura escarlata con el pájaro vivo, los mojará en la sangre. Mire usted, entonces mojaba al pájaro vivo, hermano, con la sangre de la muerta, de la palomita muerta, y con la paloma viva rociaba, hermano, la casa. Mire, rociaba la sangre. Ahí hay puntos importantes: agua viva, la palomita, la madera de cedro, el hisopo y la púrpura escarlata. Está hablando de un color rojo, un color de redención, la sangre. Y entonces el sacerdote hacía este ritual y la casa quedaba libre de la infección. Porque mire, hermano, cuando había lepra en la casa, era tan grande la infección, si no se trataba a tiempo. Porque dice aquí, hermano, en favor de la casa de sangre, dice aquí, hermano, que cuando el sacerdote hacía el rociamiento, era porque había una infección que había que evitar. Y las personas que vivían dentro de esa casa, que no se purificaban, la lepra se les pasaba a la piel. La lepra es cáncer de piel. Y entonces la lepra se les pegaba, hermano, a los miembros de la familia y estaban infectados. Pero ellos, para evitar esto, corrían donde el sacerdote. No sé si tenemos números, pero la Félix Torres Amat. Vamos a ver, léamelo. Con esto Moisés y Aarón, separándose de la gente y entrando en el tabernáculo de la alianza, se postraron contra el suelo y clamaron al Señor. Y dijeron: oh Señor nuestro Dios, escucha los clamores de este pueblo y ábreles tu tesoro, una fuente de agua viva, a fin de que, apagada su sed, cesen de murmurar. En esto apareció la gloria del Señor sobre ellos. ¿Conoce a alguien que está murmurando? Dele un vaso de agua, hermano.
Ahí está en la Biblia, hermano. Dice Moisés con Aarón, llegaron a decirle: Señor, esta gente está hablando, hay lepra en el campamento. Señor, manda. Y dice: manda una fuente de agua viva. En eso dice que para que se calle la murmuración. Y dice que después de esto la gloria del Señor cayó. Mire qué interesante. Entonces quiere decir que la lepra, el único que la puede diagnosticar es un sacerdote. El que puede decir que la lepra está, hermano, impresa en las paredes de la casa. Y entonces hay que prevenirla, hay que tratarla. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Cristo y necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos las dos palomitas. Cristo, por eso es que dice la Biblia que Cristo tenía que llegar, hermano, a la cruz del Calvario, derramar la sangre para que pudiera haber limpieza para nuestra lepra. Porque, hermano, perdóneme, pero nosotros estábamos leprosos, necesitábamos limpieza. Amén, hermano. Por eso es que necesitamos varios rociamientos. Como iglesia nos dejaron el rociamiento del bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Para el cuerpo, un rociamiento para el cuerpo, porque hermano, es una administración al cuerpo. Hermano, sumergirlo, ay, mire qué interesante, sumergirlo hasta el fondo, que no le quede pero ni un pelo, hermano, afuera, todo sumergido. Y eso es morir con Cristo, creo que le hemos explicado. Entonces estamos hablando de que el agua produce limpieza. Entonces el agua viva que se necesita en este punto acá era, hermano, para poder limpiar la lepra. No podemos, hermano, seguir en el camino del evangelio si estamos llenos de lepra. No podemos seguir caminando, hermano, como cristianos. La lepra en este punto, cuando dice que Moisés y Aarón le pidieron al Señor que mandara agua viva para poder callar la murmuración del pueblo. ¿Qué pueblo no murmura, hermano? Si hace mucho frío, que muchos aire acondicionados, que apaguen los aires. Cuando apagan los aires, no, que mucho calor, que enciendan los aires. Una vez un hermano me dijo, fíjese que una vez se arruinaron, aquí nosotros tenemos 8 aires acondicionados, se arruinaron 3. Y cabal, hermano, de los 3 que estaban malos era, creo que una pared, cabal en ese lugar estaba el hermano y me mandó a llamar. Dile al pastor que apague los aires, que tengo frío. Yo casi vengo con el micrófono. Hermano, si están malos los aires ni encendidos están, hermano. Te seguro es que tenía la menopausia no, en los hombres es la andropausia, ¿verdad, hermano? Aquel calor, hermano. Digo yo, ¿será que tiene problemas con la pituitaria? Digo yo, con la próstata, dijo aquel, ¿verdad? Pero, hermano, mire qué terrible. Y la gente de todo habla, de todo murmura. ¿Qué necesita, hermano? Necesita agua, hermano. Necesita agua de vida. ¿Cuántos dicen amén todavía? Dale palmas fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Jeremías 2:13. Mire, vamos recorriendo la Biblia, viendo los versículos y encontramos agua viva, ¿verdad? Y entonces en Jeremías 2:13, la Reina Valera 60, dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, estas cisternas, hermano, es como echar agua en un vaso quebrado. Mire qué terrible. Aquí en Jeremías encontramos que Dios dice: yo soy, dice, la fuente de agua viva. Pero viene el pueblo y dice: tienen 2 males. Me dejaron a mí, número 1, y número 2, cavaron su propia cisterna. Hermano, ¿usted quiere por su esfuerzo llenar la iglesia o que sea Dios el que llene la iglesia? Que sea Dios, ¿verdad? Que sea Dios que los trae. ¿A cuántos los trajeron con un machete hoy, hermano, al ayuno? ¿O con un cuchillo, con una pistola? No, hermano, que sea Dios. Amén, hermano. Porque dice que son dos males. Uno, dejar a Dios, y el otro mal es hacer mi propio.
mi propia cisterna. Y dice que esas cisternas, las que hace el hombre, no sirven. Son cisternas rotas. Cisternas, hermano, donde se le filtra el agua. Mire, hermano, hay cuestiones médicas, hermano, que, por ejemplo, las enfermedades tienen diagnóstico médico, hermano. Una enfermedad natural. Por ejemplo, si usted anda un dolor de cabeza, un dolor fuerte de cabeza, hay una medicina rápida para el dolor de cabeza. Usted agarra un manojito de, perdón, una pana de agua, una paila de agua helada, mete los dedos ahí y se le quita el dolor de cabeza. ¿Sabía o no sabía? Ah, bueno, pues ya sabe, todo por el mismo precio, mire. Si no funciona, entonces tómese una pastilla. Medicina, medicamento. Ahora, si la enfermedad se va agravando y se convierte en migraña, ¿qué hay que hacer? Ya habría que ver el problema en el cerebro. El problema ya es un problema físico. Lo está produciendo, puede ser el estrés, puede ser el trabajo, puede ser los problemas, conflictos. Ya es algo, hermano, puede ser una caída que tuvo chiquito, lo dejaron caer pequeño. Hermanos, sí, que por eso quedan algunos hermanos así, pues los dejaron caer chiquitos, hermanos, y entonces medio atarantados, hermano. Puede hacer que los dejaron caer chiquitos, hermano. Entonces hay que revisarle el cerebro para ver si no tiene algún tumor ahí, hermano. Entonces habría que ver, pero mire lo que hace Dios aquí. Viene Dios y dice: ¿sabe por qué ustedes tienen dos males? Porque me dejaron a mí. Me soltaron la fuente. Hermano, mire los israelitas, soltaron la fuente de agua viva. Como quien dice, mataron a la gallina de los huevos de oro, hermano. Y ellos empezaron a querer enriquecerse por su propia fuerza, por su propio motivo. Hermano, y no hicieron nada. ¿Quién, hermano, se apartaría de un manantial de vida y ir a una cisterna propia humana a esperar que se llene de agua, habiendo un manantial ya lleno de agua? ¿Quién haría eso? El pozo recogía el agua de la lluvia. Cuando llovía, el pozo, hermano, se llenaba. Eso dicen los historiadores en este versículo. Y entonces los israelitas estaban confiando, hermano, en su propia fuerza. Confiaban en su propio esfuerzo. Y entonces cuando nosotros confiamos en nuestro propio esfuerzo, Dios se aparta. Dios se sienta, hermano, Dios se sienta a esperar que uno vaya a pegar el trancazo. Cuando nosotros por nuestra propia fuerza estamos trabajando, estamos queriendo hacerlo, hermano, por nuestro propio, hermano, esfuerzo humano, y Dios se sienta. Cuando ya le dice: ya te cansaste, entonces Dios se para y Él retoma el arado y Él empieza a trabajar por otro, y las cosas son más fáciles. Y usted cansados. Por eso yo le digo, cuando venimos al ayuno, cada vez que venimos al ayuno, ¿viene a ayunar o venimos a aguantar hambre? ¿A qué venimos? Porque, hermano, si estamos aguantando hambre, ya va a terminar el pastor, que no sea puri, ya va por el punto 3, bueno, si le faltan tantos minutos, y yo dejé puesta la sopa, ya tengo puesta y tengo también un pollo que me espera a la salida, y entonces usted está aguantando hambre. Diga conmigo que no hay ninguno, pastor. ¿Cómo adivinó el pastor? Dice el hermano. Qué terrible, ¿va? Porque entonces lo que venimos es aguantar hambre. Hermano, perdón, ¿de qué serviría entonces? Entonces nuestro propio esfuerzo no sirve. Dice la Biblia que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional, dice Romanos 12. Nosotros como hijos de Dios, hermano, cuando levantamos un ayuno, cuando presentamos, hermano, un sacrificio, tiene que ser como un olor fragante delante del Señor. Amén. Dele palmas fuerte al Rey, hermano. Amén. Pero mire qué interesante. El pueblo de Israel se aparta, hace su propia cisterna, pero está rota. ¿Cuántos han recibido bendición hoy, hermano? ¿Cuántos han recibido bendición? Ojalá no esté en cisterna rota. Porque los israelitas, hermano, cavaban sus cisternas, pero estaban rotas. La bendición se va.
debemos de revisar cómo estamos. Si la fuente de agua viva nuestra es Cristo, hermano, tenemos garantía de que no está rota. De que no se va, hermano, que no se va a acabar nunca. Que vamos a venir cada vez que tengamos sed, vamos a venir a la fuente. Cada vez que tengamos sed, venimos a la fuente. Tenemos sed, venimos a la fuente. Pero cuando es una cisterna humana, tiene grietas. El agua se cuela. El agua se va. El agua se acaba. Y entonces Dios le dice a los israelitas, cometieron dos grandes males. Ok, quiero que me acompañen a Zacarías. Vamos a terminar el libro del Antiguo Testamento. Terminamos en el Antiguo Testamento. Zacarías 14:8. Mire este versículo, es un versículo escatológico. Dice, en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno. Y una mitad correrá hacia el mar muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. Entonces aquí me está hablando, hermano, de algo que va a pasar en el futuro, de algo que va a haber más adelante, que va a haber agua en todo momento, va a haber agua en todo tiempo. Nuestro planeta Tierra, hermano, contiene el 70% del agua, el planeta. El 30% es tierra. Así es. Igual nosotros, como vivimos en este planeta, tenemos la misma composición, 70% de agua y 30%. Con 30% del cuerpo es tierra. Por eso es que cuando nos morimos, nos hacemos 4 gramos de tierra, por la composición que tenemos. Dicen algunos hermanos historiadores que cuentan ahí, ¿cómo se llama? Que hacen sus anotaciones. Dicen que cuando el niño nace, el niño tiene 90% de agua. Un niño recién nacido. Y el 10% está distribuido en todas las demás cosas. Entonces, él necesita vitaminas porque no tiene defensas. Hay unos que no tienen ni pelo, hermano. No tienen ni uñas algunos. Entonces empiezan ellos a comer, empiezan a alimentarse, empiezan a desarrollarse. A medida que uno va creciendo, y uno llega a la edad de madurez, 30 años, entonces el cuerpo, hermano, empieza a tener 70% de agua y 30% de tierra. Pero a medida que se va degradando el cuerpo, va perdiendo agua y va perdiendo. Entonces, fíjense que como va perdiendo agua, va ganando tierra. Y dicen algunos que llega a tener 50% de agua y 50% de cuerpo, de tierra. Y cuando uno ya, hermano, cuando uno ya está en la edad avanzada, se invierte en los valores. Así dicen los científicos. Y mire qué interesante, porque dicen que hay elementos de nuestro cuerpo, de nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, el hígado tiene porcentajes de agua y porcentajes, obviamente, de carne, tierra, pues, porque es tierra. Ya vimos que la materia convertida, ¿verdad? Dios agarró el polvo de la tierra y lo convirtió en carne humana. Entonces, ese mismo proceso de desgaste, necesitamos entonces agua viva para que no muramos. Va a llegar un momento, hermano, que vamos a llegar a ser glorificados. Y cuando seamos glorificados, este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso, conforme a la imagen de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Déselo fuerte al Señor, hermano. El cuerpo, hermano, vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Esta agua que nos está hablando este versículo de Zacarías, nos está hablando del avance, de la propagación del evangelio, de todo lo que va a surgir, hermano, en los últimos días, que el evangelio se va a promulgar en todas las partes de la tierra como un agua de vida. El avance, la promulgación del evangelio. Hermano, ¿quiénes predican aquí la palabra del Señor todos los días? Nadie, hermano. ¿Usted le habla a sus compañeros de trabajo todos los días? Hermano, va sentado con el del bus, ya conoció a Cristo. Va con el del taxi ahí, hermano, va sentado en el taxi, usted ya conoció a Cristo.
No, vale, preguntamos qué horas tiene porque voy tarde, fíjense que voy llegando tarde. No, preguntémosle, ¿ya recibió a Cristo en el corazón? Cristo ya viene. Hermano, es que mire, si nosotros creemos que Cristo ya viene, vamos a llevar el evangelio. Pero si nosotros no creemos que Cristo viene, no le vamos a hablar a nadie del evangelio. Mire, yo me cansé de hablarle a mi familia del evangelio. Ya le he contado yo a usted que se burlaban de mí. Hasta le cantaba el corito, se burlaban de mí. Hermano, se reían de mí. Me cansé de, hermano, de regalarles el evangelio. Pues un día aprendí, viniendo ya estando en Ebenezer, me puse a orar por mi familia. Doblé mis rodillas y empecé a orar y le dije, Señor, yo te los entrego. Ya me conocen de toda una vida que soy cristiano, les he predicado tu palabra, les he predicado el evangelio, yo te los entrego. Haz tú con ellos como te plazca. Mire, hermano, a los días, hermano, me llama mi hermano, el que me sigue, me llama mi hermano y me dice, fíjate que tuve un sueño, y era con vos el sueño, ¿y qué soñó? Pues mira, no sé, me dijo, era como pesadilla, me dice. Ajá, ¿y qué fue lo que soñó? Mira, me dice, estábamos, me dice, nosotros, yo iba con mi familia, con mis hijos, me dice, con mi esposa, íbamos a visitarte a la casa. Pero allá, dice, estabas vos en la casa y allá estaban cantando alabanza y estaban oyendo la palabra y estaban haciendo todo ese montón de cosas. Cuando yo iba caminando, el cielo se abrió. Mi hermano, el que me sigue, que no quería saber nada del Señor, dice que en el sueño vio que el cielo se abría y que salía un rayo, hermano, y que el rayo, hermano, llegaba a mi casa y hermano, nos succionaba a nosotros. Y dice que me miraba, que yo iba levantado, yo iba, hermano, así gordo, como no crea, flotaba yo, hermano. Yo iba flotando y entonces mi hermano decía, Tavo, arrepiéntase, le decía yo, hermano. Y en eso me desperté, me dijo. ¿Qué será? Me dijo. Más clarito no puede cantar un gallo, le digo yo. Si usted no busca al Señor, usted se va a quedar. Lo que usted vio en ese sueño es el arrebatamiento. ¿A poco, me dice? El arrebatamiento. Mire, hermano, yo no le quiero meter miedo, lo quiero asustar, hermano. Porque si no nos consagramos, nos quedamos, hermano. Y por eso es que necesitamos entender, mire, va a haber un momento, va a haber un tiempo que va a haber esta profecía de Zacarías que se va a cumplir, porque el río de Dios, ya lo vamos a ver más adelante, se va a expandir sobre toda la tierra. Hay un río de agua de vida, así como hay agua viva, hermano, agua física en la tierra, así espiritualmente tiene que fluir el río de agua de vida de Dios. Así tiene que fluir. Nosotros, hermanos, tenemos que ser participantes del río. Usted tiene que cantar, yo danzo en el río. Y que hay un hermano que cantaba, yo danzo con Rigo, decía, hermano. No, hermano dice, yo danzo en el río. Usted y yo tenemos que estar sumergidos en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Ok. Mire usted, Juan, vamos a entrar al Nuevo Testamento. Juan 4:10. Ay, hermano, este versículo es de la Samaritana, hermano. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La Reina Valera, aquí es la única, es donde aparece agua viva en la palabra, la Reina Valera. Entonces, está Cristo, hermano. Ya vimos que había un pozo, mire qué interesante. Había unos pozos que Abraham había abierto, hermano, allá en Génesis. Esos pozos se los heredó a su hijo Isaac. Isaac se los heredó a Jacob. Resulta que Jacob abrió pozos también. Y habían pozos y manantiales de agua viva, ya lo vimos. Vimos también que aquellos que abrían pozos es porque en los lugares donde ellos estaban declarando que era propiedad de ellos y que el agua tipificaba que había vida en ese lugar. Y entonces, más adelante, está Jesús aquí en esta historia y se sienta en el pozo de Jacob.
Y se sienta con la samaritana. Está Cristo ahí. Hermano, está Cristo. ¿Y sabe qué le dice a los discípulos? ¿Saben qué? Tengo hambre. Vayan a buscar allá donde doña Chonita. Allá vende unas carnes asadas riquísimas, con tajadas. Es como está en ayuno para que le duela, ¿va? Unas tajadas ricas ahí con carne asada, chorizo, barrilero. ¿Cómo es que le dicen? Chorizo. ¿Ah? Parrillero es la cosa. Barrilero le digo yo. Chorizo parrilero, ¿más? Parrillero, con frijolitos, quesito, hermano. Tortillas recién sacadas del, tostaditas, hermano, así, ¿verdad? Qué rico. Y hay unos hermanos que agarran el queso y lo ponen a freír ahí en el anafre, hermano, y le dan vuelta y queda tostadito bien rico. Tengo hambre, dice el Señor. Cocíname un plato de comida. Ya le dijo usted al hermano por el WhatsApp, tenételo listo cuando salga yo. Ahí nomás. Y fueron los discípulos a buscar la comida. Cristo está sentado en el pozo. Y llega la samaritana. Ya era la hora de la tardecita. Y llega la samaritana. Y entonces los judíos con los samaritanos no se hablaban. Y entonces la vestimenta de ellos, hermano, era diferente. Un samaritano se vestía diferente a un judío. Obviamente Cristo era judío. Y la samaritana al verlo reconoció que era judío. Y empezó a platicar el Señor. Y le dice, dame de beber de esa agua. Le dice el Señor a la samaritana. Y le dice, ¿cómo me estás pidiendo a mi agua? Si nosotros somos enemigos. Por eso le hablé al principio de que aquel pozo de Isaac era que se esforzaba por tener la paz. Está Cristo sentado en el pozo y está en el pozo de Jacob, hermano, trayendo paz. Y le dijo, ¿sabes qué? Tú no sabes quién te está pidiendo agua. Tú no sabes quién es el que te está pidiendo agua. Si tú supieras y conocieras el don de Dios, al que te está diciendo, dame, tú le pedirías más bien, dame de tu agua viva. Y es cuando empiezan a platicar. Entonces la samaritana, hermano, ya la samaritana se soltó el pelo, hermano. Y empezó la samaritana, ¿verdad?, a coquetearle al Señor. Y entonces le dice, ¿cómo es esa agua? Le dice. Y empezaron a hablar hasta de adoración. Va a llegar un momento, porque dice que nosotros adoramos a Cales. Y el Señor le dijo, va a llegar un momento ni que se va a adorar ni aquí ni allá, sino que todos van a conocer al Señor. Está hablando de la expansión del agua de vida, hermano, del evangelio, de la predicación de la palabra, de la predicación de este bendito evangelio. Y entonces le dice a la samaritana, ¿sabes qué? Hay mucha gente que tiene sed. Tú tienes sed. No, ¿cómo así? Muéstrame a tu marido. No, si yo no tengo marido. Sí tienes marido. 5 has tenido. Bien has dicho, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces está hablando, hermano, de que la samaritana tenía una sed en el alma. Esa misma sed es la que nosotros tenemos. Es la misma sed, hermano, que nosotros. Hermano, yo no sé cómo vino usted al evangelio. No sé cómo llegó al evangelio. Yo llegué hecho pedazos, hermano. Yo llegué con olor a cigarro. Yo llegué con olor a alcohol. Hermano, todavía quitándome los audífonos de escuchar música secular. Así llegué a los caminos del Señor. No, hermano, no llegamos siendo unas ovejitas blanquitas o una paloma blanquita. Llegamos, hermano, llegamos con sendos problemas, con un alma sedienta. Entonces Cristo dice, yo soy el agua de vida que voy a alimentar. Yo soy el manantial de vida que se va a dar por ti. Mire, 3 cositas. Una, la samaritana era miembro de una raza odiada. Número 2, la samaritana tenía mala reputación. ¿Cómo era su reputación cuando vino el Señor, hermano? Mejor ni me conteste, dijo aquel, hermano. Estaba en un lugar que era público. Hermano, no le podemos prohibir la entrada a nadie a la iglesia. No le podemos prohibir la entrada, hermano, a las personas. Mire qué terrible, hermano, qué terrible. Dicen que en cierta ocasión un pastor se disfrazó de mendigo, ¿verdad? Se disfrazó. Y entonces, hermano, llegó a la iglesia de por diosero, imagínese usted con ropa sucia
y todo, hermano, y era una iglesia grande. Y dicen que el pastor llegó, hermano, y nadie le daba la mano, hermano. Todo el mundo lo hacía a un lado. Y más bien, que hiede este hombre, qué barbaridad. Y todo el mundo lo hizo a un lado. Lo sentaron, hermano. Lo sentaron allá atrás, hermano, porque hiedía mucho. En eso se para uno de los ancianos de la iglesia, hermano, y dice: bueno, hermanos, hoy queremos anunciarles que ha habido un cambio de pastor. El pastor que teníamos por XY razón de salud ya no va a poder estar. Entonces damos la bienvenida a nuestro hermano fulano de tal que está allá, hermano, y se va levantando y va pasando aquel pordiosero, hermano. Aquí hay cuentas, dice que el pastor lo hizo agrede, porque el pastor quería conocer la clase de iglesia que iba a pastorear. Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer, hermano. Pero ¿cómo somos nosotros con aquel hermano que le olemos? Y este hermano tiene como una semana en no bañarse, dice usted, hermano. Y con este frío, ¿verdad? Alguien preguntó: ¿cuándo se quita el frío? ¿Y por qué preguntar? Es que me quiero bañar, dijo aquel hermano. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros, hermano, no entendemos todavía que esta palabra, que este evangelio es para todo aquel que venga a los pies de Cristo? No importa la raza, no importa, hermano, qué tipo de creencias haya tenido, pero si reconoce que Jesús es el Señor, se convierte en hermano nuestro también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso le está predicando el Señor a la samaritana. Eso es lo que le está diciendo a la samaritana. Mira, te estoy predicando y te estoy dando la palabra, porque ningún judío respetable le podía hablar a una mujer. No le podía hablar. Pero Cristo está entablando una plática con ella, la está evangelizando. Y ¿sabe qué pasa, hermano? Cuando Cristo le da la palabra, así como hablamos en la mañana, la palabra de fe, cuando Cristo le da la palabra, esta mujer se destapa, hermano, y sale, hermano, a comunicar a Samaria, a evangelizar todo Samaria, de que había un profeta que le había hablado, era el Mesías. Samaria, hermano. Por eso es que Felipe después llegó también a Samaria. Más adelante, aproximadamente unos 2 años, 3 años más adelante, llega Felipe a Samaria y se convierte toda Samaria. ¿Quién había dejado sembrada la semilla? La samaritana. Es que dicen que las mujeres son buenas para comunicar las cosas, hermano. Entonces el Señor se le acercó a la samaritana. Cuando pasó, hermano, cuando menos se acordó, había regado toda la semilla. Fuente de agua de vida. Debemos de estar preparados para extender el reino de Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén, hermanos. Jesús podía cruzar cualquier barrera para predicar las buenas nuevas. ¿Qué le quiso decir Jesús a la samaritana? Agua viva. Por ejemplo, para los que anotan, Salmos 42:1, Isaías 55:1, que no lo hemos leído, se refiere a la sed de Dios como sed de agua. Aquellos que tienen sed de Dios son aquellos, hermano, se conoce el que tiene sed, hermano. Se conoce el que tiene sed. Amén, hermano. Mire, una persona venía, ya no viene a la iglesia. Eso fue cuando empezamos en el ministerio, por el 2014. Y llegó una persona, hermano, a visitarnos. Venía de aquí por Buenos Aires, una colonia que se llama Buenos Aires. Y llegó ahí, hermano, con nosotros. Y mire, pastor, que yo soy seguidor de la Benecer, que yo los miro por la televisión. Y que mire, y empezó qué bueno, hermano. Sí, pero mire que yo tengo problemas, y que mire que yo necesito que me ayude. Amén, con todo gusto. Le digo, aquí vino a la iglesia, véngase, tenemos reuniones tales y tales días, le digo yo, véngase para acá, nosotros vamos a orar por usted, métase a la doctrina Corderito, y mire que haga esto, después pasa la intermedia, y después están los discipulados, y yo contándole todo. No, pastor, yo quiero que me ayuden nada más, me dice. ¿Cómo así? No, que mire, que me ayude hasta a pagar. Allá está el del taxi esperando, no le he pagado. ¿Me lo puede pagar? Pues mire, le pagamos el taxi, hermano. Y yo, pues hermana, pero mire, ya que vino, haga su esfuerzo. Y mire que no. Sí, pero es que yo no hay nadie que me vaya a traer hasta allá, pastor, para que yo pueda venir a la iglesia. Mire que ahorita me tuve que ir en un taxi, no tenía para el taxi también, y me va a dar para la ida también porque no tengo. Dios santo, digo yo. Bueno, aquí está el de la ida de una vez. Lo hicimos, oramos por ella, le recaudamos ahí de buen samaritano, hermano, le dimos su provisión, se fue. Le esperamos en el culto. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasó? No llegó, hermano.
Allá al mes, hermano, vuelve a llegar. Pastor, y otra vez hay que pagarle el taxi, hermano. Le digo, sí, pastor, ay, señora, a pagarle el taxi. Pero, ¿me estoy ministrando con usted, hermano? Dios santo. Y yo le digo, mire, hermano, no hay problema el pagarle el taxi a una persona si está necesitado. El que está necesitado, hermano, busca del Señor. Y aunque sea a pie, busca del Señor. ¿Le pongo Biblia a eso? ¿Le pongo Biblia? El etíope, por ir al culto, caminó 70,000 kilómetros. ¿Así es, verdad? ¿Cuántos? No, 70,000 no, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros eran? 7,000. Hermano, ¿sabe cómo era la distancia según los cálculos que han sacado de lo que caminó el etíope? De Etiopía a Jerusalén, por ir a un culto. Como quien haya venido de la Ciudad de México a Honduras, en camello. El etíope por llegar al culto, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Iba en el camino y el Señor le dijo, este viene del culto y no entendió nada. Y le mandó, hermano, ¿a quién? A Felipe, ¿verdad? Le mandó a Felipe. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Perdón? Estaba leyendo Jeremías, ¿verdad? Y dice, es que no hay nadie que me explique. Ah, pues mira, está hablando de esto de alguien que va a venir o cómo. No, de que está hablando ahí uno que ya vino y que derramó su sangre, lo evangelizó, hermano. O sea que Dios va a recompensar el sacrificio que nosotros hacemos cuando venimos a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si usted no tenía combustible y vino ajustando, cuando usted vaya al parqueo y arranque el carro, va a tener el tanque lleno en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele palma fuerte al Rey, hermano. Aleluya. Dios santo, se me está acabando el tiempo. Qué rapidito se fue el día hoy, hermanos. ¿O es que cantaron rápido los hermanos? Juan 7:38. Hermano, qué terrible enseñanza nos deja el etíope. El que tiene sed, busque el agua, hermano. El que tiene sed, busque el agua. Mire lo que dice Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Diga conmigo, ríos de agua viva. Mire lo que va a brotar. Aquí yo le puse poder del Espíritu Santo. Porque estamos hablando, hermano, de que el que cree como dice la Biblia. No una creencia, hermano, en un crucifijo, en un Cristo hecho de yeso, en uno hecho de madera. Si no dice la Biblia. Dice el que cree en mí como lo ha dicho la Escritura. Por eso, hermano, es que aquel que necesita que corran ríos de agua viva, hermano, tiene que creer como dice la Biblia. Por eso es que yo le pongo la Biblia. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? ¿Cree lo que dice la Biblia? Entonces, conforme a lo que usted cree en lo que dice la Biblia, así le va a ser hecho. Amén, hermanos. Amén. Así como dice la Biblia, Señor, tú dices que me vas a proveer en todo momento. Pues vamos a ver, es cierto. Vamos a ver, dice la Biblia, probadme ahora en esto. ¿Cómo? Con sus ofrendas y con sus diezmos. Porque así dice la Biblia también. Con sus ofrendas y con sus diezmos. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No es que no diezmaban, sino que diezmaban, pero mal. Ya se metió con el diezmo el pastor. Iba bonito el tema, pastor. Pero es que así dice la Biblia. Hay que probar al Señor como lo dice la Escritura. Hermano, hay gente que dice, pastor, ore por mí, que mire que no tengo bendición y que mire que me cae el dinero en la mano y se me va como mantequilla. ¿Qué es lo primero que le va a decir? Pastor, ¿cuántos días de ayuno me meto? No, 10, mi hermano. Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. Yo casi no toco el diezmo, hermano, pero cuando lo toco, hermano. Hermano, es sencillo. Pastor, póngame la mano para que mis finanzas se sanen. El pastor recibe, hasta lo escupe todo, hermano, el pastor. Y el hermano,
Yo creo que hoy sí ya me va a caer la bendición. Si no estás diezmando, nada está haciendo, hermano. ¿Cómo dice la Escritura? Van a brotar ríos de agua viva, como dice la Escritura, hermano. De tu interior van a brotar. Hermano, mire, es que esto, vaya, no me cree, pues aplico el versículo, pruebe al Señor. Mire, hermano, si hay gente que me dice, ay no, pastor, es que usted lo dice porque como a usted le conviene que predican del diezmo. Hermano, si el bendecido es usted, no yo. Si yo diezmo, yo soy bendecido. Y si no diezmo, yo no soy bendecido. Así de sencillo. ¿Quiere ser bendecido? Diezme. ¿No quiere ser bendecido? Deje de diezmar. Amén, dijo aquel, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos que, hermano, tenemos que entender que así como dice la Escritura, como dice la Escritura, como dice la palabra. Por eso, hermano, somos prosperados. Somos prosperados por la palabra. Imagínense que aquí los hermanos de avanzada, los hermanos de doctrina avanzada, ahí estamos, hermano, cada 14 días, un tema nuevo, hermano. Cada 14 días, cada 14 días, palabra. Y la están llevando a los hogares. Amén, hermano, sí, ¿verdad? Si no me cuentan los hermanos, ¿verdad? Si no están llegando, dame cuenta. Pero están llegando los hermanos a los hogares predicando la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ríos de agua viva. Porque la palabra la tiene que vivir. Cuando nosotros vivimos la palabra de nuestro interior, hermano, ¿cómo le puedo decir yo a la hermana? Hermana, deje de ser mentirosa. Y yo soy mentiroso. Me muerdo la lengua. Porque entonces no estoy haciendo como dice la Escritura. Porque entonces dice la Biblia, ustedes, dice, cuelan las moscas y se tragan los camellos. Ustedes, dice, ven la estaca en el ojo del hermano, pero no ven la gran viga que tiene en el de usted. Ah, como dice la Escritura. Qué feo este ese punto, pastor. Bueno, avancemos al siguiente, pues. Terminamos. Como estamos hablando de agua viva, hermano, usted puede tener agua, pero si es agua juca. ¿Tomaría usted agua sucia? ¿Se ha fijado usted que están dos alcantarillas? Aguas potable y la otra, agua lluvia le dice, ¿va? Pero ahí va de todo, hermano. Hay agua potable y hay agua negra. Entonces, esta tarde, hermano, como estamos en ayuno, por eso lo estoy predicando. ¿Qué agua estamos tomando? Porque aquí es de sacar un montón de enseñanza, hermano, porque dice la Biblia que cuando había una mujer que era infiel y se le preguntaba, le decía, ¿le has sido infiel a tu marido? No he sido infiel. Ok. Y entonces se presentaba con el sacerdote, se llevaba a la mujer, dice la Biblia, se llevaba a la mujer con el sacerdote, el esposo y la mujer. Y entonces el hombre decía, ¿me ha sido infiel, sacerdote? Le decía, ¿eh? Entonces ella dice que no. Ok, démosle a beber las aguas amargas, dice. Si es verdad, las aguas no le van a tener ningún efecto. Si es verdad que ella dice la verdad, que no ha sido infiel, las aguas no van a tener efecto. Pero si es verdad lo que te está acusando tu marido, que ha sido infiel, dice que el vientre, hermano, se les hinchaba. Y entonces le llevaban el agua, hermano, y le dice, vaya, tómese el agua. No, es verdad, no me la vayan a dar, es cierto, le he sido infiel a mi marido. Hermano, soltaba la lengua a la mujer, hermano. Hermano, perdóneme, ¿quién se va a querer tomar en agua que le va a afectar? ¿Perdón? ¿Qué haría usted si yo le digo, hermano, fíjese que esta agua que me pusieron los hermanos aquí está envenenada? ¿Se la tomaría usted? ¿Ah? No se la toma. Pero cuando usted dice, hasta clarita se ve el agua, bonita, no está envenenada. Y usted toma el agua. Pero si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, dice la Biblia. Ok, mire qué interesante. De nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Quiero terminar con Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Termino aquí. Me dicen la hora, hermano, ¿qué horas son? Porque el cordero que está en el trono, lo tengo aquí, ¿verdad?
¿sí? Biblia al día. Porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Diga conmigo, agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces yo le puse este punto: guiados a las aguas. Y como vamos a ser guiados a la... Mire, hermano, ya en la eternidad. Entonces no, hermano, no vamos a volver a morir. ¿Cuántos quieren morirse ahorita? Nadie, hermano. Nadie quiere morir ahorita. Ajá, imagínese usted ya ahí, hermano, resucitado. Cuando el Señor nos va a guiar, también los de alabanza suben, por favor. Cuando el Señor ya nos va a dar la victoria, cuando el Señor nos está guiando, cuando el Señor nos está pastoreando y nos está llevando a fuentes de agua de vida, hermano, ahí ya no va a haber muerte. Todos los que hemos sido fieles, todos los que fuimos fieles al Señor a través, hermano, de todas las circunstancias difíciles que hubieron, hermano, en los tiempos que pasamos, tribulaciones, penurias, azotes, como vimos en la mañana, ya no van a haber lágrimas por causa del pecado, porque todo ha sido perdonado. Ya no va a haber más sufrimiento. El sufrimiento se terminó. Ya no hay más lágrimas por la muerte, porque el Señor le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Todos los creyentes que hemos resucitado no vamos a volver a morir. Amén y amén. Regálele palmas fuerte al Señor, hermano. Gloria a Cristo. Vimos un poquito lo que es el pozo de aguas. El pozo de agua viva lo que te trae y te produce es paz. Que tengas paz con tus enemigos, que tengamos paz para con todos los hombres. Número 2, vimos que el agua viva se utilizaba para los sacrificios, para que la casa que tenía lepra fuera diagnosticada con un diagnóstico, valga la redundancia, favorable. Que todo diagnóstico de lepra se fuera para evitar la infección y se propagara la lepra en la casa. La fuente de agua de vida es Cristo. Cuando nosotros hacemos nuestras propias cisternas, hermanos, son cisternas que están rotas, que se rompen, porque lo que hace el hombre no dura, pero lo que hace Dios dura para siempre. Amén. Vimos también que el agua del Señor va a ser en todo tiempo. En Zacarías lo vimos. Eso es el avance del evangelio, la propagación del evangelio. Dice la Biblia que si los hombres no hablan, las piedras van a hablar. Vimos entonces que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se sienta en el pozo de Jacob. Le dice a la samaritana: tú tienes sed en tu alma. Tú tienes sed en tu alma. Yo soy el manantial de la fuente de agua de vida. Y vimos entonces que el Señor le dice que los ríos de agua de vida van a brotar cuando nosotros busquemos esa fuente de agua de vida. Y por último, en Apocalipsis encontramos que el Señor le dice: yo los voy a guiar, nunca más van a morir. Póngase de pie esta tarde. Tal vez me ayuden los hermanos con esto, por favor. Póngase de pie. Yo quiero orar, quiero que oremos. Yo quiero invitarlo que nos vengamos todos al frente esta tarde.